Queridos hermanos, como entonábamos en los cantos, tenemos a un Dios todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Tenemos también a un Dios quien es soberano. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasó esto? Él está en control de todas las cosas. Por eso es de que nuestra confianza siempre tiene que estar en Él. La palabra de Dios nos exhorta y vamos a estar mirando a través de la vida de Josué cómo nuestro Dios le dice: tú simplemente esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo y yo voy a hacer todas las cosas, pero tú tienes que esforzarte. Tienes que pararte firme y continuar adelante. Y quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Josué. Josué capítulo 1. Creo que la mayoría conocemos la historia de Josué y vamos a estar simplemente resaltando puntos que son de importancia para nosotros y que ojalá nos ayude principalmente como familias, como parejas, a poner a Dios en primer lugar y ver los resultados de lo que Él ha hecho. Muy bien, Josué capítulo 1, versículo 1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Oremos. Dios nuestro, en estos momentos venimos delante de la presencia tuya y lo hacemos con gratitud, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Nosotros no merecíamos el perdón que tú nos has otorgado, porque nosotros nunca te buscamos, te dimos la espalda. No queríamos saber nada de ti, pero tu palabra nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te alabamos, Dios nuestro, por ese grande amor, por esa grande misericordia y bondad que tú nos has mostrado. Y en estos momentos pedimos de que tú abras nuestros corazones para mirar en tu palabra lo que ella nos dice y de esta forma, con el poder tuyo, poder poner en práctica cada una de estas enseñanzas que encontramos en tu palabra. Gracias, Dios nuestro, y te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, creo que todos conocemos la historia de Josué y vamos a estar mirando la valentía de confiar en las promesas de Dios. Tenemos muchas promesas aquí en la palabra de Dios. ¿Las creemos? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por esos momentos difíciles? ¿Todavía las creemos? Creo que ahí empezamos a vacilar. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Dios realmente puede ayudarme en este problema? Y muchas veces empezamos aún hasta dudar de que si Dios puede o no puede ayudarnos. Y Josué nos va a estar enseñando la valentía de confiar en nuestro Dios. Y no llega, creo que no llega la señal. Ok, ahí está. Entonces,
vamos a estar mirando fuerza y propósito en la batalla espiritual. Cantábamos un canto, ¿no? Si estás cansado del mundo, si estás cansado de que Satanás te está poniendo todas estas tentaciones, busca a Dios. Él es un Dios todopoderoso que te puede ayudar, que te puede sacar de esos problemas, pero tenemos que confiar en Él. Entonces, en la batalla espiritual, Josué tiene que confiar en Dios. Dios, en el capítulo 1 aquí de Josué, le dio muchas promesas. Ahora viene la parte importante de Josué, de poner en práctica cada una de estas promesas para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso, la valentía de confiar en las promesas de Dios. Bueno, me voy a brincar eso y vamos a ir acá. Bueno, ¿quién era Josué? ¿Quién era Josué? La palabra de Dios nos dice, y me perdonan de no ir leyendo todos los versículos, lo que me interesa son ciertas secciones de los versículos. ¿Quién era Josué? Su papá se llamaba Nun y además era siervo de Moisés. Éxodo 17 nos dice, y dijo Moisés a Josué. Éxodo 24, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Éxodo 33, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Números 14, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Entonces vemos versículo tras versículo que Josué era el siervo de Moisés. Cuando salen de Egipto, Josué siempre está al lado de Moisés para servirle, para ayudarlo y para que él también va confiando en las promesas de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Números 27, donde se le da su comisión. ¿Qué quiero decir con esto? Donde se le da el encargo de que él iba a ser el sucesor de Moisés y con la grande responsabilidad de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Números 27 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación. Y las palabras que están ahí subrayadas, y le darás cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel y toda la congregación. Y Dios le había dado una grande responsabilidad. Si se recuerdan, Moisés, él fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo por todo el desierto, y aquí, antes de entrar a la tierra prometida, como saben, dentro de la historia de Moisés, Moisés fue disciplinado por Dios. ¿Qué hizo? ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Dios le había dicho, háblale a la roca, pero cansado de 1,000,000 de problemas, o más de 1,000,000 de problemas de toda esta gente, Moisés se enoja y le pega entonces a esta piedra, por lo cual él no entra a la tierra prometida. Dios le permite ver la tierra prometida desde el monte, pero no puede entrar. Ahora es la responsabilidad de Josué de introducir, de entrar a la tierra prometida
y de repartir también la tierra a cada una de las tribus. Pero a Josué, Dios le da promesas. En Josué capítulo 1, la primera, Josué podía estar seguro de la presencia de Dios con él. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Podemos entender eso? Se le dice a Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Hebreos nos dice nuestro Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Creemos eso? Ojalá, queridos hermanos, ojalá de que realmente sea la realidad en cada uno de nosotros. Además, número 2, la presencia de Dios no le sería jamás retirada. Tercero, vencería a todos los enemigos de Israel, porque Dios le había dicho, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y cuarto, él mismo habría de llevar a cabo el reparto de toda la tierra. Entonces, el encargo de Dios a Josué es 3 cosas. En primer lugar, que de día y de noche medite en este libro, en la palabra de Dios. Que medite de día y de noche en la palabra de Dios. Número 2, él no tenía que permitir apartarse de las verdades y de las promesas escritas en la palabra de Dios. No tenía que apartarse de su boca. Número 3, siempre había de hacer conforme a toda la ley. No tomar un versículo fuera de contexto y hacerlo de esa forma. Tenía que hacer todo como está aquí escrito en la palabra de nuestro Dios. Además de eso, la palabra de Dios nos dice, ha de hacer lo que está escrito. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos habla de Dios, nos habla de las cosas que le agradan a Él, nos habla de lo que Él desea, de cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Y Josué tenía que hacer conforme a lo que está escrito. Número 2, ha de hacerlo conforme a lo que está escrito. Número 3, ha de hacerlo conforme a todo lo que está escrito, sin excepción ni reserva. Cuarto, no se ha de apartar del libro de la ley, ni en su conducta personal, ni en sus actos de gobierno. Quinto, ha de ser fuerte, valiente y esforzado. Último, 6, al obedecer a Dios así, será prosperado en todo. Y esto, queridos hermanos, también tiene aplicación para nosotros porque lo encontramos en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús, ¿cómo venció a Satanás? Con la palabra de Dios. Cuando viene Satanás a tentarlo, bueno, si tú eres Dios, dile a estas piedras que se hagan pan y así va a suceder. Satanás tentándolo, y Satanás no tienta al Señor en su humanidad el día primero, sino lo hace al final, cuando ya han pasado, yo diría 39 días, y cuando el Señor está en esa debilidad por no haber comido, por no haber bebido, ya está en esa debilidad tremenda, y es cuando viene el enemigo para destruirlo. Pero el Señor le contesta, Satanás, escrito está. Ahora, ¿conocemos la palabra de Dios cuando viene Satanás a tentarnos? Y le podemos decir, escrito está en la palabra de Dios, y le mencionamos el versículo.
Por eso la grande importancia que Dios quería que Josué pusiera en práctica, no tan solo en su vida, pero que sirviese como ejemplo al pueblo de Israel. Y en nuestro caso, para que sirvamos de ejemplo a nuestra familia y podamos honrar a nuestro Dios. Entonces, llegan al punto de casi entrar a la tierra prometida y Josué le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Y esto me recuerda a palabras similares. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo ha sacado, ni siquiera han pasado un par de días y llegan al punto de que enfrente de ellos está el Mar Rojo, detrás de ellos viene el ejército y el pueblo de Israel mira horizontalmente un problema: nos vamos a ahogar en el Mar Rojo. Mira hacia atrás, los egipcios nos van a matar. Y el pueblo mira horizontalmente, y aquí hay una gran lección. Cada vez cuando estés pasando por una situación difícil y mires horizontalmente, vas a tener problemas. ¿Por qué? Tenemos que mirar a Dios, arriba. Por eso Colosenses nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque cuando yo miro a mi problema horizontalmente, se va a hacer un gigante y nunca voy a poder destruir a ese gigante. Pero si miro a Dios, Él es todopoderoso, Él sí me puede ayudar. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en esta posición, Moisés le levanta los ojos al pueblo: miren a Dios, porque mañana Él va a hacer maravillas también en medio de ustedes. Y Dios lo hizo, destruyó el ejército, abrió el mar y mostró su grande poder. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero ahora viene la prueba para Josué. Dios le dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Levántate. ¿Saben lo que había pasado? Había muerto Moisés, un gran líder del pueblo de Dios. Y todo el pueblo estaba llorando. Todo el pueblo tenía esa congoja en su corazón: pero hemos perdido a Moisés. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Él era el que nos guiaba. Y habían puesto su confianza en Él en lugar de Dios. Y han pasado ya, normalmente el luto duraba 30 días. Y Dios le dice a Josué: ¿qué haces? Levántate, porque hay planes para este pueblo. Y tú eres el que vas a llevar a este pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Que dice Deuteronomio capítulo 31 y versículo 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, ahora viene la prueba de fe. Dios le había ya hablado a Josué y le había dado todas las promesas. Ahora le toca a Josué o creer en Dios o rechazar a Dios. Van a pasar el río Jordán. El río Jordán es algo parecido como el río Negro. Ahora que tuve la oportunidad de pasar a un lado de él, es como el río Negro cuando no ha llovido mucho, que está más o menos, sí, el agua está corriendo, pero no es tan ancho. Pero ¿qué pasa cuando ha habido mucha lluvia? El río
se hace más ancho y se pone más difícil. Entonces, el lugar por donde Dios quería que pasaran, humanamente hablando, no era el lugar correcto. ¿Por qué digo esto? Porque en esa sección es cuando el río Jordán se ensanchaba de tal forma que no podían cruzarlo. Tampoco era el tiempo adecuado, porque como nos dice Josué 3:15, el río estaba crecido por toda la lluvia. Entonces, no era el tiempo adecuado. La otra cosa, no había puentes. No había puentes. Pero la orden de Dios a Josué es: pasa el Jordán. Ahora el punto es, ¿Josué le va a creer? Porque humanamente hablando, mirando horizontalmente, era imposible pasar el río Jordán. Estaba crecido, estaba muy ancho y traían niños, traían mujeres, traían jóvenes, traían adultos, que iba a ser imposible cruzar este río. Entonces Josué se encuentra con la primera situación bien difícil. Pero la orden de Dios para él es: levántate, pasa este Jordán, esfuérzate y cobra ánimo. Esfuérzate y cobra ánimo. Entonces, las características de un conquistador es de que tiene que ser esforzado. ¿Qué es ser esforzado? ¿Qué entendemos por esforzarse? Esforzarse es como levantarme para tomar acción, tomar ese primer paso para poder cruzar entonces este río. Él tenía que esforzarse, tomar esas fuerzas. ¿En quién estaba su confianza? En Dios. Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Otra característica, tiene que ser animado, tiene que ser dependiente de Dios, tiene que ser obediente a la palabra de Dios, no temeroso y no intimidado por nada. Esas son las características de lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Además de esto, Josué recibe la orden: y harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros. En otras palabras, todos que estuvieran en tus ciudades. ¿Con qué propósito? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Es tenerle miedo y estar temblando? Es tenerle esa admiración y respeto por quien Él es. Él es el único Dios todopoderoso, Él es el único Dios quien es sabio, Él es el único Dios, y pudiéramos mencionar todos los atributos de nuestro Dios. Entonces, temer a Dios es tener ese respeto porque Él es un Dios santo, y en mi caso tengo que actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Temer a Jehová vuestro Dios. Y además, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron. Padres, aquí hay algo muy importante. Y vamos a mirarlo al final, ojalá nos dé tiempo, de la historia de Josué. Empezaron bien, pero terminaron mal. Porque cuando llegamos a Jueces, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por ellos. Y aquí al principio le está diciendo: y los hijos de ellos que no supieron acerca de Dios, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios.
todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Muy bien, entonces ahora vamos a la aplicación. El líder espiritual. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Seas hombre o seas mujer. Por supuesto, vamos a estar hablando un poquito más hacia el hombre, porque Dios nos ha puesto como los líderes espirituales de nuestra familia. Ahora, cuando digo líderes, no es como la palabra que se usa allá afuera, que es una palabra de autoridad y que Él es el jefe y todos los demás están debajo de Él. Eso no es lo que la palabra de Dios considera al hablar de líderes. Efesios capítulo 5 y versículo 21 dice que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Le está hablando al hombre y le está hablando a la mujer. Ahora, para que haya un orden dentro de la familia, Dios ha puesto al hombre como responsable de guiar a la familia a los pies de nuestro Señor, llevando siempre como fundamento la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que yo creo que es lo mejor. Pero para hacerlo conforme Dios lo pide, este líder espiritual tiene que esforzarse y tiene que ser valiente. Les pongo un ejemplo de esforzarnos. Por ejemplo, estamos en el piso recostados. Ahora, para levantarnos no es fácil, ¿no? Y más los que ya están como mi edad. Muchas veces tenemos que levantar las piernas y hacer fuerza y no podemos. Eso es esforzarnos, a dar todo lo que tenemos para poder levantarnos. De la misma forma tenemos que hacer dentro de nuestras familias. Entonces, la palabra de Dios nos dice que actuemos como hombre. Primera de Corintios 16:13 nos dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, en primer lugar, velad. ¿Qué es velar? Si saben que el ladrón viene a las 3 de la mañana, ¿qué van a hacer? Van a estar despiertos y alertas. A lo mejor entra por esa ventana, a lo mejor va a entrar por esta otra, a lo mejor va a venir acostado, arrastrándose y tengo que moverme para ver por dónde viene. Eso quiere decir velad, estar alertas. Además, estar firmes en la fe. Efesios capítulo 6 nos dice de que tenemos que estar firmes ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Porque yo no puedo estar firme en mi conocimiento, porque mi conocimiento no es nada delante de Dios. Lo que yo creo o las decisiones que yo creo que son sabias, basadas en mi sabiduría, basadas en mi experiencia, basadas en lo que he vivido, vas a fallar. Porque lo que Dios quiere es que mi fundamento sea en Él a través de su palabra. Y cuando lo hago, entonces voy a poder portarme varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? Pudiéramos aquí tener otra predicación simplemente sobre esto, pero portarnos varonilmente es ser bondadoso, ser misericordioso, ser amoroso con nuestra esposa, con nuestros hijos. No es el machismo que existe en muchos de nuestros países latinoamericanos, donde el hombre dice: yo soy el jefe y en esta casa se hace lo que yo digo, como yo lo digo,
y tú me obedeces, y si no me obedeces va a haber consecuencias. Ese no es lo que la palabra de Dios nos dice. Y finalmente dice, y esforzaos. Queridos hermanos varones, tenemos que esforzarnos, porque tal vez tú me vas a decir, pero no puedo leer la palabra de Dios con mi familia porque trabajo 12 horas y llego a la casa muy cansado. La palabra de Dios nos dice, esfuérzate, esfuérzate. Ciertamente cuando trabajamos muchas horas estamos cansados, pero tenemos que poner en orden nuestras prioridades si es de que queremos que haya bendición en todo lo que hacemos. Como Josué, todo lo que él hizo fue prosperado. Ahora, ¿por qué fue prosperado? Porque puso a Dios en primer lugar en su vida. Y es lo mismo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, el siervo tiene que ser dependiente de Dios. Y me encanta lo que el Señor Jesús hace con sus discípulos. Porque el Señor les dijo, es necesario que suba a Jerusalén y padecer mucho de todos los miembros religiosos, de todos estos líderes, y además que sea crucificado, pero al tercer día ser levantado. Y cuando el Señor dice esto, y vienen caminando todos, se acerca Jacobo y se acerca Juan. Señor, cuando establezcas tu reino, queremos sentarnos cada uno de nosotros a tu lado. Y por si fuera poco, envuelven a la mamá, creo que la convencieron, y viene la mamá, Señor, cuando establezcas tu reino, yo quiero que cada uno de mis hijos esté sentado a tu lado. Ahora imagínense los 11 discípulos cuando escuchan esto, o los 10 a este punto, cuando escuchan esto, se empiezan a enojar porque Jacobo y Juan les ganaron, porque ellos querían lo mismo. Y en el corazón del Señor, como humano, Él tiene no es preocupación, pero Él sabe de que va a ser azotado, sabe de que va a haber burla, Él sabe de que va a haber todo este escarnio que le van a estar haciendo. Y sus discípulos peleándose, ¿quién se va a sentar a su lado? Y el Señor les contesta, muy bien, ¿quieren eso? El que quiera ser el mayor, ¿qué dice el Señor? Tiene que ser el siervo, el que lava los pies. ¿Se recuerdan cuando estaban en el aposento alto? Los discípulos, ninguno de ellos se les ocurrió, porque normalmente la tradición era de que a la puerta estaba un siervo que cuando llegaban, él les lavaba los pies. Porque la forma de sentarse de ellos no era sentarse en sillas como estamos nosotros. Estaban recostados sobre unos cojines y yo al recostarme, entonces mis pies estaban cerca de la otra persona. Ahora imagínense si están sucios, si no están lavados, a lo mejor huelen los pies. ¿Cómo estaría uno ahí sentado? Sería bastante incómodo. Sin en cambio, ninguno de los discípulos quiso hacerlo. Porque su orgullo, su grandeza, somos los hombres del maestro, somos los siervos del maestro. Y el Señor les tiene que enseñar esta lección. Porque Él se ciñe de una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Cuando llega Pedro, ¿saben la historia? No, Señor, tú no me vas a lavar. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. Por eso el Señor no utiliza la palabra líder como el mundo la conoce. El líder es igual, en la Biblia, es igual al siervo.
el que lava los pies, el que sirve a todos. Ese es el mayor en los ojos de Dios. El mundo mira todo totalmente diferente, porque para el mundo el líder es aquel que ha ido pisando a todos sus compañeros de trabajo para poder llegar a la posición más alta. Eso no es como trabaja nuestro Señor. Bueno, el tiempo me gana y posiblemente no vamos a terminar. Esfuérzate y sé valiente. Y ahí tenemos todos estos versículos de la forma en cómo deben de actuar los siervos, la forma como Dios diseñó al hombre para ser fuerte y valiente, y cómo debe de ser un líder, esforzado, con ánimo, sin temor y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿qué tipo de hijo o hija nos gustaría crear? Queremos a alguien quien pueda conocer al Señor y quien pueda confiar en las promesas de nuestro Señor. Y creo que cuando son pequeños nuestros hijos, siempre nuestra oración es: Señor, que puedan ellos llegar a conocer que son pecadores y te reciban a ti como Salvador personal. Y una vez de que lo han hecho, ahora nuestra oración: Señor, que puedan servirte. Señor, que puedan estar envueltos en las cosas tuyas. ¿Qué tipo de hijos nos gustaría crear? Creo que uno, quien es fuerte en su fe. Porque allá afuera va a haber muchas pruebas para ellos, va a haber muchas peleas. Pero si conocen la palabra de Dios, si están firmes en nuestro Señor, su fe va a ser al revés, va a ir creciendo aún mucho más al experimentar todas estas luchas, porque se van a dar cuenta, Dios es realmente verdadero. Porque tuve este problema, confié en Él y Él me ayudó. Tuve esta situación, confié en Dios y Él me ayudó. Entonces la fe de ellos va a ir creciendo aún mucho más. Queremos a un hijo o hija quien es fuerte en las cosas de Dios, quien es fuerte en entendimiento, quien es fuerte en discreción, quien es fuerte en sabiduría, uno que tiene la fuerza de su convicción. Y esto es muy importante el día de hoy, porque tenemos toda la lucha contra todos estos grupos que quieren definir lo que realmente es un hombre y una mujer y añadir otras cosas dentro de esta definición. Pero la palabra de Dios dice que Él creó al hombre y a la mujer, no a una tercera sexo. Dios creó únicamente al hombre y la mujer. Y nuestros hijos tienen que estar firmes en esto para que no sean arrastrados por este mundo y meterle ideas a sus cabezas. Por eso la convicción tiene que ser en la palabra de Dios y en nuestro Dios. Porque cuando mis convicciones están puestas en Dios, no importa quién viene, mi fe es la que va a estar creciendo y definiéndome. Yo creo en Dios y le obedezco a Él porque Él es el único Dios verdadero. Y por último, uno que tiene la fuerza de su convicción de vivir con denuedo la vida que Dios quiere que vivamos. Ahora, tú, como líder de tu hogar, y en estos momentos me estoy refiriendo al hombre, y posiblemente a alguna hermana que tal vez está divorciada, tal vez está sola y tienes a tus hijos, tienes esa responsabilidad. Esa es la responsabilidad tuya. Dios te ha puesto como ese encargado de tu hogar, de tu esposa. Tú tienes que guiarla a los pies de Cristo, leyendo la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, personalmente, tú tienes que estar, como nos dice Josué capítulo 1,
leyendo, estudiando y practicando la palabra de Dios. Después tienes que hacerlo con tu esposa. Tienes que pasar momentos de comunión con Dios y con ella, leyendo la palabra de Dios, estudiándola y orando juntos, porque eso es lo que va a enriquecer tu matrimonio, cuando los dos se están dejando llevar por lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es el punto número 2, lo que un padre se supone debe de hacer. Tercero, y tú haces esto siendo fuerte y siendo valiente. Cuarto, haces esto al vivir de acuerdo a la fortaleza de tus convicciones, pero tus convicciones basadas en la palabra de Dios, no basadas en tu sabiduría humana o en tu conocimiento humano. Les pongo un ejemplo bastante rápido. Cuando Dios nos dio la oportunidad de empezar la iglesia en la cual me reúno el día de hoy, éramos jovencitos, todos con títulos universitarios, y para nosotros era muy fácil hacer la obra de Dios de acuerdo al conocimiento que habíamos adquirido en la universidad. Porque dijimos, bueno, empezar una iglesia nueva es fácil. Hicimos todos los organigramas, hicimos todo el reparto de responsabilidades, y para nosotros, como construir una casa, como hacer un diseño, era algo muy fácil. Lo pusimos en papel y ¿saben qué? Tuvimos que aprender la lección de Dios, porque nos dice: tu sabiduría es basura para mí, tu conocimiento es basura para mí. Si van a hacer, y yo voy a estar con ustedes en esta iglesia nueva, lo van a tener que hacer de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi sabiduría, de acuerdo a mi conocimiento y de acuerdo a mis planos que yo mismo he diseñado para esta iglesia local del sur de Houston. Y tuvimos que aprenderlo, tristemente, porque nosotros queríamos tener una iglesia de 2,000 miembros. Y el Señor dice: no, yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que entrenen a los hermanos en la palabra de Dios, que estén firmes, que la conozcan, para que si el enemigo viene, ellos puedan permanecer firmes. Entonces, queridos hermanos, tenemos esta responsabilidad de Dios, pero para efectuarla no de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a la guía que tenemos en su palabra para poderlo hacer. No me quiere avanzar. La palabra de Dios nos dice en Crónicas: esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, y era un ejército de miles el que venía contra ellos. Pero fíjense lo que Ezequías aprendió: más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Porque lo único que ellos tenían que hacer era estar firmes en la palabra de Dios, y Dios iba a pelear la pelea por ellos. Y es lo mismo que nos dice Efesios: estar firmes en la palabra de Dios, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Entonces termino con esto, porque el tiempo nos ha ganado. Sé un hombre, sé fuerte y sé valiente, porque esto es lo que es ser un líder espiritual. Y nuevamente, queridos hermanos, tenemos a nuestra esposa, tenemos a nuestros hijos, y siempre
Como humanos queremos lo mejor para ellos. Pero ahora como hijos de Dios, deseamos de que ellos ya no pongan su mirada en nosotros, sino que la pongan en Dios. Pero la realidad es de que nuestros hijos están aprendiendo de nuestro ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Si ellos tuvieran que vivir únicamente de tu ejemplo, ¿qué tipo de vida sería la que ellos tendrían que vivir? Si nada más tuvieran que vivir de tu ejemplo. Meditemos en esto y seamos, ojalá y de que ellos miren a Cristo dentro de nosotros y ya no miren más a cada uno de nosotros como seres humanos, sino miren a Cristo para que ellos, sus ojos, puedan estar encaminados a los pies de nuestro Señor. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un honor y una grande responsabilidad el compartir la palabra de Dios con ustedes, y mi oración es de que Dios los fortalezca, puedan seguir adelante aquí en esta área, y como ya escucharon, que podamos brillar para todo este barrio, comenzando como nos estacionamos, comenzando saludando a los vecinos, para que puedan mirar la diferencia que hay en nosotros, porque tenemos a Cristo. Adelante, queridos hermanos, en esta hermosa obra que Dios les ha dado. Muchas gracias.